Una vez más, os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal. ¿De qué vamos? ¡Ups! Da igual, se queda. Una vez más, os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues yo os pregunto, ¿qué tiene que ver el hecho de que Pedro Sánchez haya montado unos fastos de 100 fastos alrededor del aniversario de la muerte de Franco, justo cuando está a punto de sacar una ley en la que va a convertir al gobierno en el que está en una dictadura? ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que si muchísima gente se reúne y pide algo determinado, por ejemplo, vamos a rezar todos por la curación de este niño, entra dentro de lo probable que ese niño se cure antes? O que si todos vosotros encendéis una vela a la vez para que yo apruebe un examen, generalmente lo apruebo. ¡Boom! ¿Qué tiene que ver la una cosa con la otra? Pues es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de Francisco Franco, vamos a hablar de la amenaza de dictadura que se cierne ahora mismo en España, vamos a hablar de Beiring, vamos a hablar de tribalismo y vamos a hablar de campos morfímicos. Empecemos por la noticia que va a darle el cebo a toda esta historia. Una es que Pedro Sánchez organiza unos fastos y ceremonias alrededor del 50 aniversario de la muerte de Franco, lo cual a mí no me parecería mal en principio, es decir, creo que es una fecha importante, creo que sí que se hubiera podido organizar algo muy interesante, creo que si se hubieran organizado debates serios con historiadores de todo el mundo, además, que si se hubieran organizado congresos en universidades, que si se llevara tiempo preparándolo, hubiera sido muy interesante, sobre todo si hubieras invitado a gente que participó en la transición. Hubiera sido mega interesante, pero esto no se ha hecho. También quiero deciros que mi padre fue una de esas personas que participó en la transición. Yo, como sabéis, en relación con mi familia de origen no tengo mucha. Entonces intento no hablar mucho de mi padre porque inmediatamente se conectaría a quién era y se conectaría a mi familia de origen. Pero mi padre estuvo militando en Izquierda Unida durante la clandestinidad, se reunía con Suárez, Areilza, Tierno Galván, no recuerdo mucha más gente, pero Ruiz Jiménez, y fue de las personas que colaboraron en hacer efectiva la transición, porque mucho antes del 75, mucho antes de que muriera Franco, ya se sabía que Franco obviamente no iba a ser inmortal y se estaba preparando una transición que fuera no violenta, porque había pánico. La gente como mi padre, que había vivido una guerra civil, porque mi padre nació en el 25, por lo tanto en el 36 tenía 11 años, cuando acabó la guerra tenía 14, vivió la guerra, vivió la posguerra, se fue con mi madre a vivir a Inglaterra porque tuvo que huir, bueno, cosas muy complicadas. La gente que había vivido una guerra civil y una posguerra no quería repetirlo de ninguna manera. Y por otra parte, en el entorno internacional, dado nuestra situación geopolítica muy particular, porque estamos justo al final de Europa y en un paso, pues no había ningún interés en que aquí se declarara una guerra civil. 2. No había ningún interés en que aquí se declarara otro nuevo sistema dictatorial de cualquier color y había interés en apoyar una transición moderada hacia una democracia. Esto que ahora llaman los de izquierdas el infame pacto del 78. Bueno, ellos no habían vivido nada, ni siquiera han vivido en franquismo y no saben de lo que hablan. Quiero dejar claro que mi familia no era franquista en absoluto, repito, mi padre estaba en Izquierda Democrática, con eso lo he dicho todo, y luego estuvo en UCD y luego estuvo en el PSC, bueno, fue moviéndose, ¿no? Pero quiero dejar claro y expreso que yo no soy profranquista, en absoluto, ni nostálgica del franquismo. Y me dirás, pero bueno, tú no sabías nada. Vamos a ver, en el 78 yo tenía 12 años y un padre político que me llevaba a todos los mítines. Aquí donde me veis, yo he estado en casa de Areilza, de Ruiz Jiménez, de Tierno Galván, de todos, porque mi papá me llevaba de la mano, porque qué exótico y qué mono llevar a una chica de 12 años que es muy inteligente y que va a ser la gran esperanza blanca.
Luego, obviamente, no lo fui. Pero bueno, ahí se queda. Entonces, he tenido una situación excepcional en la que he visto cosas excepcionales y he estado en mítines y he visto, como diría el replicante de Blade Runner, cosas que nunca creería. Y sí estoy absolutamente segura de que una dictadura nunca es buena. La democracia no es el mejor de los sistemas políticos, pero no se ha encontrado uno mejor. Es el mejor que hay. Es un sistema imperfecto, pero es lo mejor que hay de momento. De momento. No sé, quizá un día la inteligencia artificial nos pueda controlar a todos y resulta que no tenga corrupción. Este es el tema de un libro muy interesante que está descatalogado, pero se llamaba El hombre estocástico de Robert Silverberg. Pero bueno, vamos a dejar el tema. Vamos a ir primero a por qué Franco. Pedro Sánchez quiere organizar este lío de fastos y boatos. Bueno, pues lo quiere organizar por algo que se llama tribalismo y por baiting. Vamos primero, ¿qué es un baiting? Baiting es ponerte un cebo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un novio y el novio tú empiezas a ver que está todo el día tecleando y que cuando tú te acercas hace así. Y tú empiezas a ver que habla mucho de, ay Marisa, mi compañera de trabajo, ay Marisa, mi compañera de mi trabajo, y que te habla de Marisa constantemente. Y tú ves que se levanta a las 12 de la noche y se va a teclear. Y tú ves, entonces, llega un momento en que no puedes más y le hackeas el teléfono, no sé cómo, sé formas de hackear un teléfono, pero bueno. Entonces él descubre que has hackeado el teléfono y empieza a ir contra ti. Estás loca, me has hackeado el teléfono. Bueno, él te ha hecho un baiting o te ha triangulado, te ha hecho pensar que estaba liado con alguien para que tú le hackees el teléfono y llamarte loca. Vamos a ver un ejemplo en cuando lo hizo Milei en Argentina. En el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, creo que fue hace un año, si hay argentinos aquí podéis dejar un comentario. En el Día Internacional de la Mujer, ellos van a la Casa Rosada. La Casa Rosada, como sabéis, es pues como nuestra Moncloa, como la Casa Blanca estadounidense. Y en la Casa Rosada había un salón que era el Salón de las Mujeres Próceres o el Salón de las Mujeres. Y había un montón de cuadros de mujeres muy importantes. Bueno, no sé, Faustina Storni, Alejandra Pizarnik, quien fuera. Un montón de mujeres argentinas de mucha relevancia. Sacaron todos los cuadros, hicieron un vídeo diciendo estamos quitando los cuadros del Salón de las Mujeres, patatín, patatán. Y ese vídeo estaba locutado, la que ponía la voz era Karina Milei. Entonces, claro, se montó la mundial. El vídeo empezó a correr. La liaron lo más parda. Y obviamente el lunes siguiente llega Adorni, el vocero presidencial, el portavoz presidencial, llega ahí el todo tranquilo como llega siempre. Y la pregunta que le hacen es ¿cómo han podido quitar precisamente el 8 de marzo los cuadros? Entonces él responde bueno, teníamos que pintar el salón. Vamos a ponerle el acento argentino. Che, viste, teníamos que pintar el salón, vos viste. Y me conviene recordarles que estas son todas las mujeres que están en nuestro gobierno y estas son todas las mujeres que estaban en los sucesivos gobiernos de Cristina y de los kirchneristas. Y claro, en el gobierno de Milei hay muchísimas más mujeres en todos los puestos. Esto fue un baiting. Esto fue, te pongo un cebo para que me la líes, hago que te cabrees, la montes y te la doy. ¿Por qué ha hecho esto Pedro Sánchez? Ha hecho un aniversario de los 50 años del fallecimiento del dictador, intentando hacer un debate interesante, trayendo a gente que hubiera participado, que quedan muchos vivos en que participaron en la transición, quedan muchas personas que hubieran podido dar su testimonio. Se podía haber hecho una maravilla en colaboración con todas las universidades españolas. Podías haberte puesto en contacto con historiadores no solo de aquí, sino de fuera. Podías haber hecho unos eventos increíbles, pero no, él pone flamenco y una tal Jimena Amarillo que dice que hace música para lesbianas. No. En un acto que no es más que un acto propagandístico. ¿Qué es lo que él pretende? Hacer un Milei. Este tipo de maniobra política se llama, repito, baiting. ¿El que quiere? Pues que empiece a salir gente diciendo, como ya he visto en Twitter,
Pues con Franco se vivía muchísimo mejor, pues con Franco las mujeres llevaban minifalda, pues con Franco. Gente que evidentemente no ha vivido con Franco, o si ha vivido con Franco, pues su familia debería tener una pasta, porque yo no sé. Ya había una foto de con Franco las mujeres llevaban minifalda. En lo que yo recuerdo, sí, por supuesto que había minifaldas, sí que mis hermanas llevaban minifaldas, sí que mis hermanas se veían con un montón de conflictos cuando las llevaban fuera de determinados entornos. Sí, por supuesto que te podías poner una minifalda en Madrid en 1970, faltaba más. Sí, por supuesto que te la podías poner en Valencia en 1970, faltaba más. Pregúntale a tus padres, a tus hermanas, si lo pudieras haber hecho en Pelayos de la Presa o en Cedeira, ¿no? Puede que sí, una del pueblo que además llevaba el pelo teñido de rubio, pero en general no. Yo recuerdo cuando yo era muy pequeñita en Valencia, además, que había una señora que nunca la olvidaré, que era guapísima, que se llamaba Maru, y yo debía tener 10 años, es decir, que hablamos del 76. Y yo estaba fascinada con esa mujer, me parecía la mujer más guapa del mundo. La ponían a parir porque llevaba minifalda, no es así como vosotros creéis. Bueno, en cualquier caso, él hace un baiting. Y con este baiting, ¿qué quiere hacer? Tribalismo. ¿Qué es el tribalismo? El tribalismo es la necesidad, y reitero, necesidad. Necesidad que tenemos formateada en el cerebro, que es algo instintivo. La necesidad que tenemos los seres humanos de crear vínculos con grupos hacia los que sintamos pertenencia. Cuando hablaba de que el sexo no es el instinto más importante del ser humano, decía que nos movemos por instinto de buscar agua, comida, refugio y pertenencia. Los seres humanos estamos formateados para pertenecer a un grupo porque descendemos de primates. Seguro que todo el mundo, si no habéis leído, habréis oído hablar del bestseller Sapiens, de este señor que tiene un nombre indio que no sé cómo se llama. Pues hemos dicho que ha hecho baiting Pedro Sánchez, que está haciendo baiting, que está esperando que empiecen a surgir gente diciendo, bueno, es que con Franco se vivía maravillosamente, viva Franco. He puesto el ejemplo con un hombre que le hace esto a una mujer. Hay muchas mujeres que le hacen esto a hombres, es decir, les provocan celos para luego llamarles celosos. Esto no es privativo de un solo sexo. Pues cuando hacen esto, cuando te ponen un cebo para que tú saltes y luego llamarte loco o celoso, esto se llama baiting y es exactamente lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez. Está intentando que empiecen a surgir voces y manifestaciones pro Franco. Y estas manifestaciones pro Franco van a aparecer por el efecto tribalismo. ¿Qué es el tribalismo? El tribalismo es la necesidad, y reitero, necesidad que tenemos formateada en el cerebro, que es algo instintivo, la necesidad que tenemos los seres humanos de crear vínculos con grupos hacia los que sintamos pertenencia. Cuando hablaba de que el sexo no es el instinto más importante del ser humano, decía que nos movemos por instinto de buscar agua, comida, refugio y pertenencia. Los seres humanos estamos formateados para pertenecer a un grupo porque descendemos de primates. Seguro que todo el mundo, si no habéis leído, habréis oído hablar del bestseller Sapiens, de este señor que tiene un nombre indio que no sé cómo se llama. Yo tenía un pretendiente muy pesado que me daba mucho la brasa con ese libro del señor indio cuyo Harari, vale, y que acabé odiándole, de verdad. Pero bueno, este libro no es cosas que haya descubierto él y Noah Harari, sino que sintetiza descubrimientos en neurociencia previos. Entonces vamos a explicar por qué el tribalismo, la necesidad de conectar con algo, es tan importante desde la neurociencia. Los descubrimientos de 3 neurocientíficos. Una es Tania Singer, que es muy conocida, otro es Jay
Van Fabel, que no sé ni quién es, y otro que se llama Nora Teichender. Y ellos lo que descubrieron es que nuestro circuito de recompensa, este que suelta la dopamina, este que nos hace sentirnos feliz, se activa cuando estamos en grupo. Por lo tanto, tú estás, imagínate, súper triste en casa por lo que sea, has suspendido un examen, te ha dejado el novio, has tenido un problema en el trabajo, lo que sea. Si vas a un partido de fútbol, si vas a misa en el caso de que sea religioso o a cualquier actividad comunal que implique un lazo profundo, clases de yoga si son muy de grupo, te repito, concierto, partido de fútbol, misa, cualquier actividad comunal que implique que hay un vínculo sólido entre los miembros del grupo, inmediatamente tu circuito de recompensa se activa y segregas dopamina. Es más, en la Universidad de California se hizo un estudio en el cual con una resonancia electromagnética o resonancia magnética se le ponía a gente imágenes de un logo o algo de algún grupo al que pertenecieran. Por ejemplo, si eran hinchas de un partido de fútbol, de los Vikings de Minnesota, que son de hockey, creo recordar, pues el logo de los Vikings. Si eran católicos, el corazón de Jesús. Si eran fans de Lady Gaga, pues un concierto de Lady Gaga, algo que les resonara a su grupo. Previamente les habían entrevistado y se veía que les iban poniendo pues imágenes de un perro, un gato, un mono, una casa, una bicicleta, y cuando salía la de los Vikings se activaba, de repente, ¡boom!, se activaba en la resonancia magnética. He de decir que no pondrían perros, gatos y bebés porque con eso siempre se activa, probablemente ponían casas, bicicletas y demás. Mira, algo que os puede interesar es que cuando se intentaba descubrir dónde estaba el cuerpo de Marta del Castillo, le hicieron este experimento a este chico que presuntamente la mató, Carcaño. Le pusieron una resonancia magnética y fueron poniéndole fotos de sitios donde ella podía estar para ver si se activaba alguna respuesta en la resonancia. Vamos a hablar de un señor que se llama Giacomo Rizzolatti, al que se le supone o se le atribuye el descubrimiento de las neuronas espejo, aunque otra gente ya había hablado de esto antes, pero bueno, oficialmente él es el descubridor de las neuronas espejo. Las neuronas espejo están en el córtex premotor y ¿dónde están? Y en el lóbulo parietal y facilitan la conexión. Facilitan incluso la telepatía, pero de eso hablaremos luego. De momento facilitan la conexión emocional entre personas. ¿Qué significa esto? Que se supone que cuando tú vas a ese concierto, a misa, a tu clase de yoga, a cualquier cosa en la que sientas una conexión muy fuerte, a el evento de fútbol, de hockey, de lo que quieras, algo en lo que hay una conexión muy fuerte entre las personas que van, se empieza a crear una especie de wifi neuronal. Todas las neuronas espejo de cada uno de los que están se van conectando y entonces se crea una macro, como una nube en la que conectamos en el Dropbox nuestros archivos, se crea una macro wifi neuronal. Otros investigadores como Marco Lacoboni, que era amigo del otro que se llama Giacomo Rizzolatti, bueno, pues estos investigadores han usado resonancias magnéticas funcionales, que siempre es lo que usan, para ver si esto funcionaba. Entonces, cuando varios participantes veían un vídeo de alguien que identificaban como parte del grupo, el lóbulo parietal y la corteza prefrontal se activaban. Pongamos un ejemplo. Si toda esta gente se va al acto multitudinario, Franco, 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 y sale hablando Pedro y es parte del grupo, todas estas neuronas se activan y ellos entran en una especie de estado de trance, como probablemente habréis entrado alguna vez si habéis ido a un concierto de un grupo que os guste mucho. Por ejemplo, tengo un amigo que ayer me contaba que él fue a París a ver a Liza Minnelli justo antes de que muriera porque no quería dejar de verla. Y Liza Minnelli ya era muy mayor y él ya sabía que iba a fallecer. Iba precisamente para verla antes de fallecer. Y claro, la experiencia fue increíble y fue mucho mejor que un disco. Porque un disco de Liza Minnelli pues probablemente estaba ecualizado, sonaba mejor, estás en casa y suena maravillosamente. Pero no es como verla. Porque verla la está viendo un montón de gente que está experimentando una emoción. Y entonces se crea esa wifi neuronal. Imaginad
Pues imaginad a todas esas personas que han ido a ese acto absurdo sobre Franco. Digo absurdo porque no es serio, porque no se ha llamado a gente que participó en la transición, porque no se ha llamado a historiadores de prestigio, tanto nacionales como internacionales, porque no se ha preparado con tiempo, sino que es simplemente un acto propagandístico a mayor gloria de Pedro Sánchez y el PSOE. Y se les reúne allí a todos y se crea esta wifi neuronal y se crea este estado de trance colectivo, ¿vale? Van a hacer 100 actos, que supongo que irán por los pueblos de España como cuando hizo lo del Peugeot y se fue él con su Peugeot por el mundo. Pues crearán esta wifi neuronal e intentarán que llegue mucha gente y que esa gente se lo cuente a otra gente. ¿Qué gana Pedro? Su momento propagandístico brutal y, sobre todo, la respuesta de la otra tribu. La otra tribu empezará a mover algo. Y entonces, ¿qué hará él? ¿Veis, queridos hermanos? En España hay franquismo. El franquismo está vivo. El único que puede detenerlo soy yo, vuestro conductor, vuestro líder, vuestro gurú. Y ya la tenemos liada. Vamos a hablar de la oxitocina y otro experimento que lo tengo aquí apuntado de un señor que se llamaba Baumgartner. Bueno, este señor descubrió que la oxitocina se activaba en grupo, es decir, no solo las neuronas espejo, sino la oxitocina. Por ejemplo, cuando haces el amor, cuando besas a alguien a quien quieres, cuando acaricias a tu perro si es tuyo, cuando estás cerca de tu perro, en todas esas situaciones se activa la oxitocina. Pues cuando estás con un grupo con el que sientes mucha afinidad, se activa la oxitocina. Y la oxitocina es esta hormona que te hace sentir. Por ejemplo, cuando las madres tienen un bebé, en el parto se activa a lo bestia la oxitocina. ¿Para qué? Para que tú puedas soportar el dolor del parto, que sin oxitocina no lo soportarías. Y para que crees un lazo inmediato con ese bebé. Nada más verlo te enamores de él. La oxitocina es la hormona del amor. Por lo tanto, probablemente, si me estás viendo y has ido alguna vez a un partido de fútbol en el que ha ganado tu equipo, a un concierto de alguien que te encantaba, a una misa de alguien que hablara muy bien, de un cura que hablara muy bien y que consiguiera despertar este entusiasmo entre los feligreses, que no muchos curas lo consiguen, pero yo, fíjate, una vez fui a Harlem y entré en una misa baptista y el cura era de estos de los que veis en las películas, era un pastor, en realidad negro. Oh, brother, sister, we don't need this groove gang, whatever. Y él estaba hablando, y la gente cantaba y se levantaba. Y yo no soy baptista, como comprenderás. De repente estaba completamente, bueno, en ese momento me llegan a meter ahí a la pila, ¿sabes que para bautizarse se meten en una piscina? Me llegan a meter a la piscina y me convierten, porque realmente ellos lo sienten mucho. Y en Brasil me pasó lo mismo en una ceremonia católica. El cura era un tipo negro que lo vivía muchísimo con una voz así y que cantaba, y luego empezó a hacer que la gente cantara y aquello fue espectacular. Bueno, pues en esos momentos se ha creado una wifi neuronal con las neuronas espejo y a ti te ha subido la oxitocina. Por eso la gente, cuando está muy triste en los pueblos, va a misa. Por eso yo a mucha gente que está muy deprimida, si tiene un mínimo de creencia católica, el mínimo, o de cualquier otro tipo, le recomiendo empezar a ir a misa. Si no la tiene, obviamente no se lo puedo recomendar, pero a cualquier actividad en grupo en la que sientas una comunión muy cercana con la gente a la que va. Por eso, por mucho que la gente quiera que yo dé cursos en online y los doy, el efecto que se consigue nunca es parecido a cuando hacemos cursos en grupo, porque ahí se crea un campo. ¿Y qué tiene esto que ver con el hecho de que si todos encendisteis una vela y 100 personas encendisteis una vela y pensasteis en mí y deseasteis que aprobara el examen se aprobó? Pues aquí vamos a hablar de otro señor que se llama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es el autor de un libro muy famoso que se llama Perros que conocen el camino a su casa, o algo similar. Aparecerá aquí, nos da igual. Es un libro un poco muermo si no estás acostumbrado a leer textos científicos, porque es muy científico. ¿Qué hizo el señor Sheldrake?
cogió a perros y a gatos que normalmente adivinaban que sus dueños, padres o compañeros humanos iban a regresar a casa, y cogió también a perros que habían aprendido a volver a casa. Todos habéis encontrado alguna vez la historia de la familia que emigra desde Valencia a París, deja el perro en casa de su prima Charo y el perro hace y llega hasta París 4 meses después. Cómo lo ha conseguido nadie lo sabe. Bueno, pues todos, perdón, habréis oído la historia de el perro que cuando su dueño va a llegar a casa se pone en la puerta. Esto lo hacen mis perras muchas veces, pero mi hija no llega a casa todos los días a la misma hora. O sea, puede llegar entre las 2 y las 3, a veces llega a las 11, a veces llega a la que sea. Bueno, pues las perras, antes de que lleguen, se van a la puerta y esperan. Pero yo vivo en un sexto. No han podido escuchar el ascensor porque todavía no ha subido al ascensor. No han podido olerla como lo hacen. Pues bien, el señor Sheldrake cogió perros y gatos. Perros y gatos que sabían cuándo su dueño llegaba a casa y perros que habían regresado alguna vez a su casa. Entonces hizo los siguientes experimentos con un montón de animales. Recordad que hay que hacer experimentos longitudinales y transversales, es decir, a lo largo del tiempo y en diferentes puntos. Entonces, los perros que volvían a casa, pues cogió a un número enorme de perros y hacía el truco de cojo a la perra o al perro. Lo meto en un transportín. Ese transportín lo meto en una furgoneta cerrada, de forma que no puede ver nada. Voy dando vueltas y luego lo dejo, no sé, en mitad de Usera, en un sitio donde nunca he estado. Ese perro regresaba a su casa. Todos regresaron a casa, pero solo funcionaba con perros que ya habían hecho esta proeza alguna vez. Luego buscó a gente que le decía, sí, mi perro sabe cuando llego a casa y se pone en la puerta. Entonces empezó a hacer experimentos, por ejemplo, imaginemos, mi perra Amy. Pues tienen a Amy en casa y yo vengo, cada día hacen una prueba de que yo vengo. Un día desde Usera, otro desde El Retiro, la tercera desde Arturo Soria y el cuarto desde Atocha. Y llego un día a las 11, otro a las 12, otro a la 1, otro a las 2. O no en horas consecutivas, que entonces el perro podría entenderlo, sino un día a las 11, otro a las 6, otro a las 9, otro a las 8. El perro siempre sabía cuándo iba a llegar su dueño o dueña y esperaba, y algunos gatos también lo hacían. Esto le lleva a él a explicar el fenómeno de cómo podemos ver a una banda de vencejos, por ejemplo, que alguna vez habréis visto en el cielo cuando empiezan a hacer estas cosas así y ves una figura geométrica que van montando, que son igual 300 vencejos. ¿Cómo pueden avisarse para hacer la figura geométrica perfecta? Por telepatía. Él descubre que la telepatía existe, algo que ya está admitido por la ciencia. Los fenómenos telepáticos no son como para que yo te pueda mandar la fórmula de la Coca-Cola. Pero por poner un ejemplo, el otro día, esto es real, mi hija sale el 31 de diciembre de marcha. Entonces, un amigo les tenía que recoger a ellos porque estaban en Móstoles. Para los que no viváis en Madrid, el quinto coño a la izquierda, ¿vale? Entonces, ese día, el 1 de enero, prácticamente no hay transporte público, el que está ahí está petado, es muy complicado, patatín, y quedan con un amigo que iba a estar en otra fiesta para que les vaya a recoger. Y le dicen, venga, te llamamos si vienes. Y cuando le van a llamar, mi hija se da cuenta de que se ha quedado sin batería. Pero para colmo es la única que tiene almacenado el teléfono. Desesperada le dice a los amigos, voy a pedirle que llame a Darío, que llame, o a quien fuera, que llame a. Al minuto llama. Y entonces dice, uy, me había quedado dormida y me he despertado pensando que me decías que llame a Darío. Puede ser casualidad, puede ser que él estaba pensando, ay, por Dios, es que tengo, me tiene que llamar esta, y que llamara y no estaba funcionando el teléfono y se le ocurriera llamar al otro. Todo puede ser, pero seguro que conocéis millones de anécdotas con este caso y si las conocéis, dejádmelo en comentarios. Vale. Pues entonces, seguimos contando. Sheldrake demuestra que hay telepatía. Pero entonces empieza, hasta aquí, bien, todo demostrado. Empieza a pensar que puede haber una alteración de
acontecimientos si muchísima gente se pone a pensar a la vez. Imagínate, si todos os ponéis a pensar que yo apruebo el examen, obviamente se puede hacer un campo mórfico en la que yo reciba de alguna manera, te va a salir el examen bien, tranquilízate. Pero ¿cómo consiguen que saque una pregunta que era muy fácil? Esto no se sabe. Esto no se sabe. ¿Cómo se hace? No se sabe. Entonces él hace, aquí aparecerá un libro, un montón de conjeturas sobre el campo mórfico que entran ya en el campo de la física y que si os interesa la física tecleáis su nombre, tecleáis campo mórfico o lo tecleáis en inglés y os empieza a salir de todo. Pero es muy interesante, muy interesante. Más allá hay otros dos experimentos de los que os quiero hablar. Si habéis visto la película Heretic, habréis visto que en un momento dado una de las chicas menciona un experimento en el cual se rezaba a favor de unos pacientes y había un grupo de pacientes que recibían los rezos y otros que no. Y ella dice que los pacientes que recibían rezos no se curaban. Sin embargo, unos investigadores que se llamaban Astin y demás investigadores hicieron un estudio sistemático con 2.774 pacientes y los dividieron en dos. 2.774, pues dividamos, ¿no? 2.000, 1.000 para aquí, 1.000 para allá. 774 son 350 para aquí, 357 y 357. 1.357 y 1.357. El cálculo lo hago de memoria, puede que no sea así, pero vamos, 2.774 entre 2. Por estos pacientes rezamos y por estos pacientes no rezamos. Y funcionó. Muchos de esos experimentos se han hecho y funcionaron. Pero sin embargo luego otra gente conduce el mismo experimento y no funciona. ¿Cuándo se vio que funcionaba? Primero, cuando los que rezaban tenían una foto. Decían, estoy rezando por Marilu Harris y es esta señora. Entonces en grupos más pequeños funcionaba. Aquí hay una discusión tan brutal en la ciencia que no se ha llegado a una conclusión, pero parece que funciona si la persona que está rezando sabe por quién está rezando. Si está rezando por un grupo que no conoce de nada, no funciona. De todas formas, tenemos que esperar a que se hagan más experimentos de este tipo y es muy difícil porque tienes que conseguir una congregación de religiosos dispuestos a hacerlo, tienes que conseguir un grupo de personas, de enfermos, pero sobre todo funcionó en pacientes que se querían quedar embarazadas. Cuando había un grupo que rezaba por ellas, se quedaban embarazadas y cuando no había grupo no se quedaban. Esto, si queréis saber más sobre el tema, hay un paper sobre el tema que lo pondré aquí, ¿vale? Lo pondré aquí y vosotros podréis mirarlo, entrar, buscarlo y leerlo porque es muy interesante. Y evidentemente si has llegado hasta aquí es que te fascina la política, la psicología, la neurociencia y el neuromarketing político, así que te quiero contar varias cosas. Una, que yo empecé este canal para promocionar un libro que aparecerá aquí y que si no encuentras dónde comprarlo, busca la cajita de descripción que te digo dónde. Dos, que de momento este canal no se monetiza, aunque se empezará a monetizar en breve, pero cuando se monetice no me dará un puñetero duro porque no hablo ni de criptomonedas, ni de coches, ni de maquillaje. Con lo cual, si quieres contribuir a que el canal siga, aquí te he dejado cómo donar en PayPal o en Buy Me a Coffee. 1 euro es suficiente, bueno, 2 euros casi mejor porque una parte se lo lleva el malvado Buy Me a Coffee. Y 3, así que es muy importante suscribirse y dejar comentarios. Puedes dejar un comentario llamándome perra del infierno, no me importa, desde que descubrí que los comentarios agresivos disparan métricas, ancha es Castilla, querido amigo. Pero hombre, siempre anima uno más amable. También cualquier experiencia que hayáis tenido de telepatía, cualquier experiencia que hayáis tenido de campo mórfico, cualquier cosa así, o si queréis insultar a Pedro Sánchez o a mí o a quien queráis, tened en cuenta que insultar sube las métricas, pero insultar a lo bestia te bloquea, ¿vale? Y con esto y un bizcocho hasta que me salga de un pinocho. Muchas gracias.